Hola, bienvenidos al lugar donde lo imposible no existe. Estamos en el mes de noviembre, el mes de determinados. A continuación, nuestra programación semanal para que vengas tú junto a toda tu familia. No dejes de venir este domingo en nuestras dos experiencias 9 y 11 de la mañana con nuestra serie Determinados, porque está imperdible. Grandes cosas están sucediendo aquí. Biblionautas, la aventura de conocer a Jesús. Trae a tus hijos a nuestras dos experiencias 9 y 11 de la mañana para que aprendan la palabra de Dios de una manera única y divertida. Este y todos los martes a las 9 y 30 de la mañana tendremos nuestro ayuno congregacional, un momento de intimidad con Dios. Este miércoles 22 de noviembre a las 7 de la noche seguimos con nuestra serie Engaños del Fin, parte 4. No dejes de venir porque esta serie está brutal. ¿Quieres servir en la casa de Dios y ser voluntario por un día? Acércate a nuestro counter de información para que puedas inscribirte y comenzar a servir en la casa de Dios. Papitos, tú que traes tus bebés en brazos, nuestra iglesia ha asignado un espacio especial para ti, nuestro Baby Zone. Acércate a nuestro staff para que te guíen a ese lugar. Iglesia, en el momento de la ofrenda, recuerda, debemos ingresar por el centro y salir por los laterales. Adicional, en las pantallas verás nuestro código QR para que puedas hacer tus donaciones a través de transferencias bancarias. Y esto es lo que nuestra iglesia tiene preparado para ti, así que no te puedes perder ninguna de nuestras experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales como @TheLineChurch. Diga conmigo, vamos a una nueva temporada y vamos por más. ¿Cuántos lo creen? Bueno, y quiero animarlos a que todos construyamos casa al Señor. La palabra que tenemos nosotros como rema es que el Señor, la palabra que el Señor nos envía es que todos nosotros, todos le dediquemos casa al Señor. Cuando usted le dedica una casa al Señor, que no se imagina las bendiciones que trae edificar la casa al Señor. Los que hemos participado ya de edificarle casa al Señor sabemos lo que trae la bendición de que todos como una sola familia que amamos la casa edifiquemos casa al Señor. Bueno, ya no voy a decirle más, vamos a la enseñanza. Libro de los Salmos, capítulo 83, versículo 1, o sea, todo el libro de Salmos al 8. Dice ahí el libro de los Salmos, capítulo 83, versículo 1 al 8. Oh Dios, no guardes silencio. Mira la oración del salmista, esto es profético lo que el salmista va a hablar. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen se han enaltecido. Mira lo profético, por eso estoy leyendo despacito para que vea lo profético, lo que está pasando en el mundo actual. Contra tu pueblo han consultado, han hecho planes astuta y secretamente, y han entrado en consejo, han conspirado contra tus protegidos. ¿Contra quién? Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, y mira lo que dice el salmista, contra ti. Nota que no dicen a Israel, contra ti han hecho alianza. Y después dice el versículo 6, dice, las tiendas, y note ahora, de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahora vamos a estudiar ese poco nombre para que vea quiénes son esos nombres actualmente. Y esta es nuestra tercera enseñanza de Engaños del Fin, episodio 3. Yo tenía programado esta serie para este año 2023, cerrarla, la primera parte de esta serie el próximo miércoles con un mensaje que no te debe faltar, pero no va a ser el próximo miércoles, sino que lo vamos a hacer ¿cuándo? El 29. ¿Ok? Ya el 29 cerramos la serie de este año, que en enero enseguida arrancamos, después de mitad de enero, que ya ustedes hayan venido muchos de vacaciones y todo,
comenzamos otra vez porque hay mucha tela que hablar. Todo lo que hoy está ocurriendo en el Medio Oriente nos da la oportunidad a nosotros como la iglesia del Señor de dar respuestas a los políticos, a los periodistas, a los ateos, de que la palabra de Dios, la Biblia, tiene las respuestas. Y el único Dios que puede realmente predecir el futuro es el Dios de la Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a tratar dos temas. El primer tema es, número uno, cumplimiento profético. Cumplimiento profético. Todo lo que acabamos de leer en el Salmo 83 es un cumplimiento de la profecía bíblica de los tiempos finales. Es el cumplimiento de la guerra árabe-israelí. Y lo que profetiza el salmista no es la guerra que ocurrió en el año 1948, cuando los judíos regresaban a su tierra para ser Estado nuevamente y los árabes quisieron atacarlos y Israel los derrotó. El salmista dice algo clave de lo que está ocurriendo hoy. Note que el Salmo 83 versículo 4 dice: amenazantes dicen, vamos a destruir ¿a quién? Yo no sé si usted lee prensa. Yo leo bastante prensa, porque a mí me gusta esto de los tiempos del final. Borremos de la memoria el nombre de esta nación. Ismail Haniyeh, perdone la pronunciación, porque no sé si se pronuncia así, es el líder actual del grupo Hamas, y declaró que ellos comenzaron lo que comenzaron el 7 de octubre porque quieren destruir a Israel. ¿Y qué vemos hoy en el mundo entero? Si usted lee prensa o ve prensa, se va a dar cuenta que en el mundo entero, como nunca, se ha levantado otra vez el antisemitismo judío. Usted ve países de Europa como Francia, Inglaterra, donde los grupos musulmanes islamitas se han levantado contra el pueblo de Israel. Es más, como ocurrió hace muchos años atrás en lo que se llama la Noche de los Cristales, donde marcaban las casas y los negocios de los judíos, y murieron muchos judíos en Alemania y muchos negocios fueron destruidos. Hoy, hace poquito, las semanas pasadas, también comenzaron a marcar casas en Francia. Ha aumentado el antisemitismo contra los judíos, cumpliéndose una de las señales de los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia que profesó Jesús. Jesús dijo que habrá guerra entre religiones y raza, como también habrá terrorismo. Nota lo que Jesús dijo en Lucas 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esa palabra que aparece ahí, terror, significa terror provocado, pánico, miedo, estrés, revueltas, revoluciones y anarquía generalizada. Ese es el significado de la palabra terror. Es la palabra griega akastatasias. Cuando se traduce esa palabra griega al español, traduce terror provocado, pánico, miedo, estrés, revueltas, revoluciones y anarquía generalizada. Anarquía quiere decir que no hay autoridad. Y sin lugar a duda, la traducción más acorde con la realidad que hoy estamos viendo presente se llama terrorismo. En definitiva, el terrorismo se ha convertido en la nueva religión dentro de las creencias musulmanas. El terrorismo se describe como la plaga del siglo XXI. Y no creo que nuestra tierra, nuestra amada Colombia, esté exenta de eso. El terrorismo ha matado mucha gente, más de lo que nadie se ha imaginado. Si el COVID mató gente, el terrorismo ha matado más gente que el COVID. Otra de las señales que habló Jesús antes de su venida es que habría guerras entre religiones y razas. El fanatismo religioso está arrastrando a la humanidad a un abismo sin fondo. Jesús lo anunció en Marcos capítulo 13, versículos
7 y 8 y nota lo que dijo Jesús. Pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se turben, no se desacierten, no se alarmen. Es necesario, mira lo que dice eso, que así suceda. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres y alborotos. Estos son solo principios de dolor. La palabra nación y reino son claves en este texto bíblico para comprender el sentido real de lo que Jesús está anunciando para estos últimos tiempos. La palabra nación proviene de la palabra griega polis, que traduce ciudad o estado, y que fueron los que fueron fundados los griegos en la época de apogeo de la cultura, arte y filosofía helenista. Estas desembocaron en lo que hoy llamamos los países o los estados. De ahí viene esa palabra reino. Pero la otra palabra que aparece y centra nuestra atención en este momento es el término reino, porque el término reino del griego traduce etnos, de donde viene la etnografía, que es la ciencia o la rama de la sociología que estudia las culturas, las tradiciones, el folclore, las razas y religiones de los pueblos. Los elementos razas y religiones son importantísimos para nuestro estudio de esta noche. Lo que describe es lo que todos los días estamos viendo hoy en nuestro mundo. Enfrentamientos entre razas y facciones religiosas radicales que cada día van cobrando más fuerza. Hoy como nunca, estos grupos islamitas están cumpliendo algo que nosotros, la iglesia, debemos cumplir. ¿Cómo así, pastor? El Señor Jesucristo dijo que nosotros debíamos ir y predicar de Él a las naciones. El Islam se ha propuesto a colonizar el mundo entero, porque ellos quieren acabar con los ateos, con los judíos y con los cristianos, desaparecerlos. Y usted se da cuenta, si usted ha leído prensa, cómo, mire, yo estuve sorprendido de un video que vi de una marcha que hubo en Londres. Había miles islamitas en Londres. La intolerancia religiosa marca hoy el turbio derrotero de la humanidad de los próximos años. Creencias que están desechando a Jesús como el pilar de su fe y la Biblia como fundamento absoluto de la doctrina. Desechando al único y verdadero Dios y por lo tanto desechando el nombre de Jesús. Y en las últimas semanas, creo que, y ahora sí vamos a Salmo 83 para que más o menos entiendan un poquito. Después de lo ocurrido el 7 de octubre, el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, hemos visto a comunidades judías en todo el mundo enfrentándose, como te dije, al antisemitismo más terrible que ha podido ocurrir. Y con dolor anunció la prensa colombiana, dijo el dolor, y yo le estoy orando al Señor para ver si a nuestro presidente, por favor, se le ilumina, porque Él es la autoridad de esta nación y se va a unir a países árabes para entonces mandar una carta y demandar en la Corte Penal Internacional a Israel. Y creo que está organizando un concierto pro Palestina. Cuando uno se da cuenta, están desconociendo realmente lo que la Biblia dice. Por eso te digo, el único que puede hablar de lo que está pasando ahí es la palabra de Dios. Lamentablemente la gente prefiere vivir a su manera y deberán asumir las consecuencias. Muy pronto esa gente comenzará a pagar demasiado caro su desobediencia a Jesús, que fue el que vino a traernos paz, salvación y vida eterna. Y caerán bajo la mano todopoderosa del Señor. Eso lo profetiza el libro de Isaías en el capítulo 57, versículos 20 y 21. Dice: pero los impíos, los incrédulos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Sus aguas arrojan cien lodo,
no hay paz, dijo mi Dios, para los rebeldes. No habrá paz para ellos. En cuanto a nosotros, el Señor no quiere que usted y yo sigamos la corriente de este mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que tú ni yo nos debemos amoldar a la corriente, que nosotros debemos ser la corriente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora regresemos al Salmo 83. En el Salmo 83, esos nombres que usted vio, pocos nombres, son grupos de árabes que van a atacar a Israel y que ya comenzaron a atacarlo, haciéndole guerra. Volvamos al Salmo 83, versículos 5 y 8. Porque se confabulan de corazón a uno, o sea, con un solo propósito, contra ti, contra Dios, han hecho alianza. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Aunque aparentemente lo hacen contra Israel, realmente lo están haciendo ¿contra quién? Contra Dios. Y luego comienza el salmista proféticamente a mencionar los grupos de los árabes. Y dice: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Y también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazos a los egipcios, a los hijos de Lot. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, geográficamente, ¿quién es Edom hoy? A ver si me ayudan ahí. Edom hoy es Palestina y el sur de Jordania. Si quiere, toma la foto para que se ubique. Cuando habla de los edomitas, está hablando hoy de los palestinos y el sur de Jordania. Cuando habla de los ismaelitas, habla de Arabia Saudita. Cuando habla de los de Moab, está hablando de Palestina y centro de Jordania. Cuando habla de los agarenos, habla de los egipcios. Y cuando habla de Gebal, está hablando, que es muy conocido, que reina Hezbollah, que es otro de los grandes grupos terroristas que odian a Israel, y norte del Líbano. Ya los copió todo. Ya tomó la foto. Pero sigue. Cuando menciona Amón, está hablando de Palestina y norte de Jordania. Amalek son los árabes del área del Sinaí. Los filisteos, ¿ya había? Aparece Hamas de la franja de Gaza. Tiro, Hezbollah y el sur del Líbano. Asiria es Siria y el norte de Irak. Y por último aparece, ya ese es el último. Todos los nombres de este lado, perdón, estos nombres los conoce usted. Estos son los que son raros para nosotros. Pero los que están del lado derecho son los que hoy existen. Y se da cuenta que todos están ¿qué? Alrededor de frontera de Israel. Y mira, y llama poderosamente la atención que los egipcios, que aparentemente están apoyando a los de la franja de Gaza, no los dejan entrar a Egipto. Tremendo. Si usted ve el mapa de Israel hoy, nos daremos cuenta que estas naciones están completamente alrededor de Israel. Estas naciones tienen fronteras con Israel. Y está estipulado escatológicamente que después de esta guerra que va a terminar, porque nadie puede contra Israel. Nadie puede contra Israel, porque como dice el salmista, el que se mete con Israel se mete con Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios. Toda la historia, usted ve Israel, cuántos pueblos se levantaron contra Israel y el Señor los defendió. Pero después de esta, hay otra profecía bíblica. Algunos escatólogos y estudiosos de la Biblia dicen que quizás nosotros podamos ver esa guerra, que es la invasión de Rusia. Rusia va a querer invadir a Israel, y es la profecía de Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog. Aquí se las voy a enseñar un día de esto, porque el otro año vamos a continuar, para que usted no ande así como que los cojan despistados. Y ya lo vemos, porque el señor Vladimir Putin
Hace más de 12 años comenzó una alianza con las naciones musulmanas del norte de África, como Sudán, Libia, Marruecos y etc. Y hace poquito el señor Putin anunció acuerdos militares con 40 países africanos musulmanes en la cumbre de San Petersburgo. Entonces, todo eso ya se está gestando. Diga conmigo, se está gestando. Ahora, como estudiantes de la Biblia, podemos asegurar que ninguna de estas guerras que están pasando, por eso el Señor dice guerras y rumores de guerra, porque muchos dicen, va a venir la tercera guerra mundial. No va a venir la tercera guerra mundial. Dile al que tiene todo, la tercera guerra mundial no es ahora. Dile que ni tú ni yo la vamos a ver. ¿Verdad, pastor? Porque cuando sucede la tercera guerra mundial, bajo la escritura, la iglesia no estará aquí. Aló. Cuando estudiemos con la ayuda del Señor Apocalipsis capítulo 16 versículos 12 al 14, nos habla de la batalla de Armagedón que va a suceder en el valle de Megiddo, que es todas las naciones contra Israel para querer destruir Israel. Esa va a ser la tercera guerra mundial. El señor donde está Napoleón Bonaparte. ¿Alguien escuchó de ese señor? Bueno, él dijo que en el valle de Megiddo, imagina, Napoleón no era ningún profeta, que era en el valle de Megiddo. ¿Cuántos años hace que murió Napoleón? Iba a suceder la batalla, la tercera guerra mundial. Y proféticamente está en el libro de Apocalipsis. No tengo tiempo para hablarle de todo, porque después eso hay que estudiarlo bien despacito para que podamos entender. Ahora vamos a lo que hoy nos corresponde. Lo segundo, Gaza, Palestina y Hamás. Vamos a entender cuál es el cuentecito que hay ahí. ¿Quiere estudiar? ¿Quiere oír historia? O si no, no vamos a poder entender lo que está pasando hoy. La franja de Gaza tiene una longitud de 360 kilómetros y es una de las regiones más densamente poblada del mundo. Esta franja de Gaza fue entregada al dominio de los palestinos en el año 2005 por Israel, cuando el primer ministro de Israel en aquel entonces, Ariel Sharon, a cambio de paz, tomó la decisión de cederle territorio para ver solución. Pero el tiempo demostró que fue una mala decisión de Ariel Sharon. Hoy no tienen ni paz ni tierra. Se entregó toda la franja de Gaza con la esperanza de alcanzar paz y no sucedió. Gaza, en lo que se ha convertido, ¿sabes qué es? Es en un reducto del terrorismo, donde se levantó el grupo terrorista llamado Movimiento de Resistencia Islámica, cuyo acrónimo es Hamás. En 1948, cuando Israel fue proclamada su independencia por la ONU y se reconoció como Estado, como te dije anteriormente, inmediatamente ocurrió una guerra que se llama la Guerra de la Independencia entre países árabes contra Egipto, como fue Siria, Egipto, Jordania, Irak y Líbano, acompañados de Palestina contra Israel. Y esa guerra la perdieron, porque el que se mete con Israel se mete con él. Un año después, cuando esta guerra de la independencia terminó, el territorio palestino quedó dividido en dos. Quedó sin un estatus para formar un estado, sin una figura de autoridad. Palestina no es un estado. ¿Oyen? Hoy existe Gaza y Cisjordania. En eso quedó dividido. Y es muy importante entender que a partir del año 1964 se fundó lo que usted escuchó alguna vez, Organización para la Liberación de Palestina, la OLP.
Este grupo fue precedido por un tiempo hasta su muerte en el 2004 por Yasser Arafat. ¿Alguien escuchó ese personaje? Yasser Arafat fundó un partido que se llamaba Al-Fatah, cuya meta era traer la liberación y la independencia de Palestina. Al comienzo lo hizo a través de batallas y guerras, pero después se dio cuenta que no se podía conseguir. En el año 1993, por el acuerdo de Oslo, que fueron dirigidos por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tanto los palestinos reconocieron al Estado de Israel e Israel reconoció el Estado palestino. De aquí surgió un partido que se llama Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, para el año 2006, no todas las personas que vivían en Gaza estaban de acuerdo con esta diplomacia. Así que surgió un nuevo partido político yihadista. ¿Qué es un partido político yihadista? Significa que están en pro de la guerra islámica o lo que llaman la guerra santa. Y ese partido político se llama Hamas, que en árabe significa fervor y en hebreo significa violencia. ¿Está oyendo? Al mismo tiempo, como te dije, ese movimiento Hamas tomó el poder de la Franja de Gaza. En el año 2007 de julio, Hamas expulsó al grupo de Al-Fatah de Yasser Arafat y cogió el poder de la Franja de Gaza. Y desde el 2007 y desde ese momento, los habitantes de Gaza son rehenes del grupo terrorista Hamas. El actual presidente, que se supone que es de la Autoridad Nacional de Palestina, que se llama Mahmoud Abbas, es un títere del grupo Hamas. Hamas nunca ha aceptado la derrota, porque tuvieron una derrota cuando las elecciones en el 2007, y lo que hizo fue a través de la guerra tomarse el poder de Gaza. El grupo terrorista Hamas está fundado con tres preceptos ideológicos. Primero, nunca jamás va a reconocer la existencia del Estado de Israel. Nunca. Israel no existe para ellos ni debe existir. El segundo precepto, nunca van a negociar con Israel. No van a hacer nunca comercio con Israel. Y tercero, nunca van a firmar la paz con Israel. El objetivo del grupo Hamas no es dar solución en el Medio Oriente, sino agravarlo como lo ha agravado ahora. Porque detrás de este grupo hay una ideología fanática y religiosa, no política, porque ellos son, como te dije, yihadistas. O sea, son gente que viven a través de la guerra santa, el yihad, y el yihad significa vivir, morir y matar por el Islam. No es cierto que los palestinos son terroristas. Dividamos Gaza de Palestina y Hamas. Los palestinos no son terroristas. Los terroristas son los Hamas. ¿Está entendiendo eso? Hamas se ha caracterizado por ser un grupo terrorista reconocido internacionalmente. Y sabemos que este 7 de octubre perpetraron lo que se llama la masacre 7-10. Y esto dio origen al conflicto israelí-palestino que ha ocasionado la muerte de ambos bandos. Miles de personas han muerto. Ahora la pregunta, ¿sabías que en la Biblia estaba profetizado esto de Hamas? ¿Dónde aparece Hamas en la Biblia? Bueno, es importante recordar algo y que bien llama la atención. Que los judíos, para leer lo que ellos llaman, lo que es la Torá, que son los 5 primeros libros que usted encuentra en su Biblia, ellos la leen cada semana en unas porciones que ellos llaman la parasha. Y así, después de leer semana a semana, ellos completan toda la lectura de la Torá. Y si la iglesia del Señor hiciera eso, leer la Biblia. Aló. Y note que la parasha de
el 16 de octubre tenía que ver precisamente cuando Dios le dice a Noé, esto llama poderosamente la atención, de que él iba a raer toda la vida de la tierra a través del diluvio. Y está en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra en presencia de Dios. Y se llenó la tierra ¿de qué? Y vio Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado ¿de qué? A causa de Dios. Y aquí los destruyó con la tierra. 2 veces aparece la palabra jamás en este texto, porque la palabra hebrea para violencia es jamás, que significa violencia, injusticia y maldad. Y realmente encontramos en la Biblia que no hay casualidades. Dios quería destruir la tierra en la época de Noé porque vio que la tierra estaba ¿de qué? Llena ¿de qué? De violencia, de injusticia y de maldad. Y estos pequeños detalles de la Biblia siempre resultan muy interesantes, porque bíblicamente hablando Dios está completamente a destruir la violencia. Esto es lo que representa este grupo político y terrorista de Hamás: violencia, maldad e injusticia. Y estamos frente a la inminente destrucción de este partido político. Y óyeme bien, porque ha traído mucha muerte aún de palestinos que no tienen la culpa. Ya las fuerzas de defensa de Israel, esa noticia salió hoy, la FDI tomó el control del centro del gobierno de Hamás que está en Gaza. Quiere decir que los días del grupo Hamás están contados. ¿Aló? Porque se metieron una niña en los ojos. Este grupo terrorista de Hamás ni siquiera ha dejado que todo el pueblo palestino pueda emigrar al sur de Gaza para salvar su vida, y que ha traído tantas muertes tanto de Gaza como del pueblo de Israel. Y déjeme decirte, la destrucción de Hamás está a las puertas. Ahora, ¿le importan los palestinos al grupo terrorista Hamás? Note lo que declaró hace poquito el líder del grupo Hamás, Ismail Haniyeh. Admitió que rechazó 15,000 millones de dólares en proyectos para el desarrollo de Gaza, porque a cambio de ese dinero le pedían que renunciara al terrorismo. Mientras tanto, él vive cómodamente fuera de Gaza con un patrimonio de millones de dólares. Porque ese es el problema. Mientras hay unos que más se meten y hacen, los líderes están por allá viviendo en otro lado sabroso. Ahora, desde el 1987, el grupo Hamás se dedicó a hacer los peores atentados terroristas de Israel. ¿Sabías que antes, como Gaza está al lado de Israel, entraban los palestinos y los vas a entrar? ¿Por qué entraban? Y entraban ellos y de pronto se ponían esas bombas que se ponen y ¡boom! Y estallaban en un restaurante y mataban. Y debido a eso, entonces, el señor Ariel Sharon inició la construcción en el 2002 de una barrera de división de 600 kilómetros de longitud para separar a Israel de los territorios ocupados palestinos y así impedir que los del Hamás se metieran. Ese paso fronterizo, escuche esto me llamó poderosamente la atención. Se abre todos los días, o se abría porque ahora mismo la cerraron por el mismo problema. Todos los días a las 5:30 de la mañana para que entren los gazatíes. Los gazatíes son los ciudadanos de Gaza a trabajar en Israel hasta las 5:30. Y en Israel los gazatíes ganan dinero para mantenerse, porque en Gaza no hay trabajo, porque Hamás, que es el que gobierna Gaza, no ha construido ni una industria. Es más, no tienen agua, ni luz eléctrica, ni internet. Todo eso se lo suministra Israel.
Los del grupo de Hamás han crecido con la ideología de graduarse en la vida como mártires. O sea, que mueren matando. A ellos no les interesa ningún otro superhéroe, ni Superman, ni Batman, nada de eso. Los héroes son ellos mismos cuando se ponen como mártires y matan judíos. Porque esta es la guerra de la expansión del Islam. El grupo Hamás nunca ha ganado una elección democrática. Siempre fue por las armas. Y desde el 2007, como te dije, tiene doblegada a toda Gaza. Ellos son los carceleros de Gaza. Y como dijimos anteriormente, todos los días se abre el paso fronterizo para que los gazatíes entren a trabajar en Israel. La pregunta que podemos hacernos: ¿habrá un país en el mundo que deje de comer a todos los enemigos todos los días, le dé trabajo y tecnología? Yo creo que ninguno, solo Israel. Hace poquito vi un video de lo que era Gaza antes del 7 de octubre. Oye, ese era un palacio. Tienen unas edificaciones, unas playas. Hoy eso está terrible. Gaza es tierra de filisteos. Y los filisteos significan intruso, agresor e invasor. ¿Sabías que en Gaza fue donde murió Sansón? Y que la famosa Dalila era una gazatía. Tremendo, ¿eh? Ese territorio de Gaza pasó a ser gobernada por Israel en el 1948. Pero como te dije, Ariel Sharon entregó el control de la franja de Gaza. Y lo que ha hecho Hamás ahí es cultivar la violencia. Y desde allí desarrolla la cultura del terrorismo. La guerra que hoy estamos viviendo no tiene nada que ver con Gaza. Nada. Es netamente con Israel contra Hamás. Israel no está peleando contra la población civil de Gaza. Eso es lo que las noticias nos quieren hacer ver. Lamentablemente hay mucha tergiversación de los medios de comunicación. Y también ha habido una coyuntura política y diferentes mandatarios de diferentes naciones han lanzado toda clase de opiniones. Pero una de las opiniones más contundentes que sucedió fue la que lanzó Nayib Bukele. ¿Alguien sabe quién es ese personaje? Presidente de El Salvador. Lo mejor, miren lo que dijo Nayib Bukele: lo mejor que le puede pasar a Palestina es que el grupo terrorista Hamás desaparezca. ¿Y por qué dijo eso Nayib Bukele? Porque él es descendiente palestino. Su papá era palestino y su mamá es salvadoreña. Y este problema de Gaza contra Hamás ha levantado no solamente un conflicto político, sino también un conflicto espiritual. Se ha levantado el espíritu del antisemitismo, o sea, una discriminación, una hostilidad y prejuicio y odio, no solo a los judíos, sino que también a los cristianos. Gaza está horadada por un laberinto de túneles. ¿Sabías que toda Gaza está por debajo? Tiene una ciudad subterránea. Eso le llaman los israelitas el metro de Gaza. Y ya han descubierto un poco de túneles. Y esos túneles no son más que ¿qué? Son túneles donde están todo el armamento del grupo Hamás. Y por ese túnel ellos se metían hasta Israel. Hamás, óyeme bien, nunca pensó lo que le iba a pasar. Nunca pensó. Hace poquito se descubrió que debajo del hospital Rantisi en Gaza se encontró un arsenal de armas en un túnel. Hamás es un títere del pueblo iraní y quiere borrar a Israel del mapa, como lo ha dicho varias veces el expresidente iraní Mohammad Ahmadinejad y todos los que han seguido en su cargo. El grupo Hamás ha creado guerras contra Israel en los años 2008, 2012, 2014, 2021 y este año. Y la población en Gaza en este momento está pasando un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque Gaza no puede, los gazatíes no pueden trabajar. Y el grupo Hamás no quiere recibir la ayuda humanitaria.
no tienen luz, no tienen agua, les quitaron el internet, porque ¿saben lo que estaba haciendo el grupo Hamas? Por internet estaba lanzando los asesinatos que hacían. Y vino Israel y le cortó el internet. Y lo más tremendo es que la comunidad internacional solo está, y para sancionar a Israel, la ONU solo quiere sancionar a Israel, pero no quiere sancionar a Hamas. Y hoy Israel está pensando, ¿sabes? Ellos como pueblo, como nación y en su sobrevivencia. Lo que vivió a Israel fue lo peor que le ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Israel está pensando en su destino profético y en su destino histórico. Jamás, nunca se imaginó que Israel iba a reaccionar como reaccionó. Pero hoy Hamas está viviendo la pesadilla en vivo y en directo. El grupo terrorista Hamas está cayendo como mosca, e Israel está dispuesto, porque así lo dijo Netanyahu, a borrar al grupo terrorista Hamas de la tierra. Porque ellos han mentido de una manera descarada. Ellos no quieren crear el Estado palestino. Todos han querido apoyarlos, ellos nunca han querido. Lo único que quieren es el grupo Hamas, porque su objetivo es ¿qué? Destruir Israel. La misma mentalidad de Satanás: robar, matar y destruir. Pero como dice el salmista, el Señor se levantará a favor de su pueblo. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que apoyar y orar por Israel. ¿No? Porque tu Salvador y mi Salvador nació en Israel. Y podemos declarar las palabras que dijo Ruth en Ruth 1:16: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Israel está viviendo un momento histórico, y como cristianos apoyamos al pueblo palestino, pero al pueblo pacífico, al pueblo civil. Y muchos palestinos gazatíes, ¿sabes qué? Tienen doble ciudadanía. Tienen la ciudadanía palestina y la ciudadanía israelí. Y la mayoría de los gazatíes no quieren guerra contra Israel. Concluyo diciéndote esto: si no entendemos, esto es bien confrontativo. El primer confrontado fui yo con esta frase. Si no entendemos cuál es nuestro tiempo y nuestra temporada, nos perderemos de lo que Dios quiere para nosotros. No sé si esa frase está ahí. Y no te la voy a leer despacito. Si tú y yo no entendemos cuál es nuestro tiempo, si no somos entendidos en el tiempo que estamos viviendo, y el deseo de traer estas enseñanzas es para que despertemos. La venida del Señor está más cerca de lo que tú te imaginas. Y por eso no quiero que te pierdas la enseñanza del 29, porque el 29 el Señor nos va a confrontar si realmente estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo, o si seguimos jugando a ser cristianos. Porque sí, venir a la iglesia, esa es una frase que tú me has escuchado muchas veces: venir a una iglesia no te hace cristiano. Como ir a una hamburguesería no te hace hamburguesa. Es el tiempo. Tenemos que entender el tiempo, iglesia, que estamos viviendo. Cuando usted lee Mateo 24, que es la profecía del Señor Jesucristo de los últimos tiempos, Mateo 24 y 25 es la columna vertebral de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Jesús da una cátedra ahí, y mira, Jesús nos enseña las claves, pero que como nosotros no leemos, no entendemos. Pero ahí Jesús le hablaba a los discípulos y nos habla a nosotros de que tenemos que estar advertidos. Él dice: estén alertas, porque ustedes no saben el día en que viene el Señor. Hay muchos que se han lanzado a decir días, hora y fecha. Eso es carreta, porque el día ni la hora nadie lo sabe.
Entonces Dios dice que tenemos que advertir y da un ejemplo, que como Quique, que sabe que el ladrón le va a robar esta noche, se queda dormido y no está alerta a qué momento le pegó el manducazo. Así nos dice, así tenemos que estar nosotros, alertas, entendidos en los tiempos y preparados para la venida del Señor. Como las 10 vírgenes, 5 vírgenes se quedaron, 5 entraron a las bodas del Cordero. También el Señor Jesucristo concluye Mateo 24 diciendo, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Tenemos que estar entendidos cuál es el tiempo que estamos viviendo y cuál es nuestra temporada. Y parecen que no es coincidencia, es que Dios está hablándonos a nosotros. Entendidos en el tiempo, sabemos que Jesucristo viene. ¿Cuándo? No lo sé. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el próximo año, puede ser antes de que demos al 2010. No puedo decir. El que se atreve a decir eso es un blasfemo, un falso profeta. Nadie puede decirlo. Dice Jesús que ni Él, solo el Padre lo sabe. Pero tú y yo tenemos que saber cuál es el tiempo que estamos viviendo. Eso que está pasando, cuando usted ve las noticias, usted dice, wow, ¿cómo se está cumpliendo la escritura, la palabra de Dios? Y eso que no hemos estudiado lo que dice el profeta Daniel, ni nos hemos metido a estudiar el libro Apocalipsis. Entonces tenemos que estar entendidos en nuestro tiempo, cuál es el tiempo, pero también tenemos que entender cuál es nuestra temporada. Ya conmigo, tiempo y temporada. ¿Y para dónde va usted? Ya. No estamos entendiendo ni el tiempo ni la temporada. El tiempo que estamos viendo es los últimos tiempos, pero estamos por entrar a una nueva temporada. Si tú no entiendes cuál es el tiempo que estamos viviendo y cuál es la temporada que vamos a entrar, déjame decirte, iglesia, nos vamos a perder de muchas cosas que Dios tiene preparadas por nosotros. Y yo, como tu pastor, te quiero recordar las palabras del Señor Jesucristo que están en Apocalipsis 3:11. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome. Te pregunto, ¿estás tú preparado para lo que se viene en estos últimos tiempos? Y gloria a Dios que usted vino esta noche. Ya usted se lleva una diferente imagen de lo que la televisión le dice. Yo no quiero entrar en eso, quién maneja los medios, porque toda la información está tergiversada para mostrar que el malo de la pelea es Israel. Porque usted tendría que ver entonces quién es el que maneja la prensa a nivel mundial. Y por eso la prensa y algunos políticos están contra Israel. Por eso tengo que entender cuál es el tiempo que estamos viviendo y cuál es nuestra temporada. Mi oración al Señor por ti, por mí y por mi familia es que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Que tengamos de corazón entendido de que todo es que lo más importante no son las señales. Las señales están ahí. Y nada más usted echa una ojeadita, coger la Biblia, leer las señales antes de la venida de Cristo que están ahí en Mateo 24. Están ahí. Te mencioné algunas. Guerra, rumores de guerra. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú puedas entender el tiempo que estamos viviendo y que estés preparado, estés alerta, que tengas cuidado, que te guardes para el Señor, que no dejes que nada en tu corazón esté dañado, que estés listo por si Cristo viene o esta noche o viene ahora que salgamos ahí, te vayas con el Señor. Que seas entendido cuál es el tiempo que estamos viviendo y cuál es nuestra temporada. O si no, nos vamos a perder de cosas aquí en la tierra y lo más tremendo, no vamos a poder entrar a las bodas del Cordero.
La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Tienes que entender el tiempo que estás viviendo y cuál es la temporada, por lo que uno se entiende. Padre, en esta hora, la pregunta que tú nos estás haciendo es que si estamos preparados para lo que está por suceder. Como iglesia y siguiendo la enseñanza de la profecía bíblica, sabemos que el acontecimiento que está por suceder para nosotros la iglesia es el arrebatamiento de ella. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento para entender el tiempo que estamos viviendo. Que no dejemos que la corriente de este mundo nos arrastre y nos perdamos lo que tú tienes preparado para tu iglesia, para tu pueblo. Que seamos un pueblo guardado, todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, intachable hasta la venida de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo, a ser esas 5 vírgenes prudentes, preparadas para la venida del novio. Esas vírgenes vestidas de lino fino y resplandeciente, que no son las obras justas de los santos. Que este es nuestro tiempo y que también esta es nuestra nueva temporada. Que no nos dejemos distraer por lo que nos hace falta, por lo que queremos alcanzar y no hemos logrado, sino que nuestra mirada esté enfocada en el tiempo que estamos viviendo y preparados para la temporada que Dios nos quiere introducir. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender el tiempo. Necesitamos de tu ayuda. Tú dices en tu palabra que tú nos guiarías a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y danos un corazón entendido en el tiempo y en la temporada que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esto no solamente sea una lectura, una enseñanza más, sino que esta enseñanza que tú nos has traído, que nos abre los ojos de lo que realmente está cumpliéndose proféticamente, de lo que estamos delante de nuestros ojos, que es el cumplimiento de la profecía del Salmo 83. Y es otra de las profecías que se cumplen de estos últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el día que tú aparezcas en la nube y podamos encontrarnos contigo en las nubes, entrar a las bodas del Cordero y reinar contigo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Vamos, levante su mano y dele gracias al Señor. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.